Oh hey, I've been trying to implement this API for like 4 days. Could you help me out? Alright, but what will it be of this company if I wouldn't be here to help you out? I asked you for help, but don't patronize me. El desarrollador acaba de decir don't patronize me. ¿Pero qué significa? ¿A qué se refiere? Vamos a buscar la traducción. Patrocíname. A ver si tiene algún sinónimo. Don't patronize me. No me seas condescendiente. ¿Fue condescendiente el jefe? Condescendiente hubiera sido si le hubiese dicho no te preocupes, hacer este trabajo es bastante complicado, así que es normal que te cueste. Eso es ser condescendiente, como tratando de apaciguar la situación. En realidad lo que está haciendo acá el jefe no es eso, es más bien tratándolo mal. Vamos a buscar entonces la definición de patronize me. Acá Google dice: if someone patronizes you, they speak or behave towards you in a way which seems friendly, but which shows that they think they are superior to you in some way. Si alguien patronizes you, significa que te hablan o se comportan hacia vos de una manera aparentemente amigable o amistosa, pero que en realidad destila un sentimiento de superioridad de alguna manera. Bien, eso es exactamente lo que estaba sucediendo en la situación anterior. El contexto en el que las palabras nacieron es lo que tenés que inferir cuando estás tratando de traducir algo a otro idioma. Si el contexto es distinto, la traducción requiere una explicación adicional. Por eso es necesario que no dependas de Google Translate ni de ningún traductor, sino que dependas de las definiciones. Que busques una definición con define en Google, define : en la palabra que quieras definir, y que leas la definición de esa palabra en inglés, en el idioma original de esa palabra. De esa manera te va a dar el contexto, o sea, lo que esa palabra significa en el contexto donde esa palabra nació, que es en ese idioma. Eso es súper importante. Como beneficio adicional, vas a verte expuesto a nuevas palabras que van a estar embebidas en esas definiciones, que te van a permitir ampliar aún más tu vocabulario. Por ejemplo, si yo te digo árbol, vos te imaginás que te estoy hablando de un lugar donde hay tierra para que un árbol pueda crecer. A menos que estemos hablando de software. En ese caso te hablo de un árbol y por ahí te estás imaginando alguna estructura de algún tipo de datos. Tomemos algunas palabras de ejemplo. A lo largo de la vida, como es un tema que realmente me interesa mucho, me fascina, el tema de las palabras y los significados, me voy encontrando un montón de palabras que no tienen sentido en otro idioma y que por lo tanto la traducción no existe. Por ejemplo, en español en general, en castellano o en Argentina, tenemos la palabra sobremesa. Y la palabra sobremesa significa que vamos a quedarnos un momento después de haber almorzado haciendo sociales en la mesa donde acabamos de terminar de almorzar, por ejemplo. Si vos querés explicar eso en inglés y vas al traductor, el traductor por sobremesa te va a decir desktop. Y desktop no significa sobremesa en ese sentido, significa otra cosa totalmente distinta. Ahora, el significado de sobremesa en inglés no existe porque culturalmente es algo que no se practica, el quedarse holgazaneando después de haber cenado o almorzado, y si lo hacen, seguramente no lo hacen con tanta frecuencia como para que esa acción tenga un nombre concreto. We just finished having lunch, let's do some desktop. Entonces, si vos querés decir sobremesa en inglés, tenés que explicar el concepto, tenés que explicar qué es lo que van a hacer, qué es lo que querés que hagan. We just finished having lunch, let's stay in the table a little bit longer so we can chat about nothing in particular. Así como esa tenés infinidad de palabras. Hay una palabra, por ejemplo, en Argentina que es gasolero. Esa palabra tiene significado histórico porque el gasoil siempre fue más barato que la nafta antes. Ahora es más barato el gas o quizás los autos eléctricos. Entonces, en vez de decir que algo es gasolero porque es poco caro o barato, deberías decir eléctrico y ya deja de tener sentido. En internet hay muchísimo material acerca de palabras que no tienen traducción. Hay listados de palabras que no tienen traducción, no solamente del inglés al español y del español al inglés,
sino de un montón de idiomas distintos. Nosotros tenemos la suerte en realidad de que el inglés y el español, bueno, la mayoría de estos idiomas vienen todos del área del Imperio Romano, más o menos son idiomas occidentales y tienen cierta similitud general en la construcción de las reglas básicas, digamos. Pero igualmente, sí, o sea, si hay una comida muy típica en un lugar particular durante miles de años, es normal que haya un lenguaje, una costumbre y una palabra concreta o muchas palabras concretas alrededor de esa costumbre que a lo largo de los años se va consolidando en el lenguaje y luego se empieza a usar esa palabra en otros contextos que no tienen nada que ver con esa comida, por ejemplo, o ese ritual en donde esa palabra nació. Y así es como te encontrás utilizando palabras que están modificadas o que no pertenecen al contexto actual donde se usan en ese momento. Son solamente alegorías, como lo que mencionaba anteriormente de utilizar la palabra árbol para definirse una estructura de datos, por las ramas, por si hacía falta explicarlo. En conclusión, no confíes en el Google Translate ni en ningún otro traductor. De hecho, el día que puedas confiar una carta que querés enviar en una embajada a un traductor automático, por favor avísame. No creo que pase en los próximos años, por lo menos, si es que alguna vez sucede. Inteligencia artificial es un tema para hablar también. Esto es una mentira. No existen las traducciones, lo que existen son las reinterpretaciones. Utiliza define la palabra en Google, también busca definición de y la palabra en inglés. También puedes poner palabra en inglés en español, por ejemplo, patronize me en español para buscar definiciones. Podés depender también de diccionarios que están públicos en internet, como el de Oxford o el de Merriam-Webster. También hay un recurso muy bueno que es urbandictionary.com. A diferencia de los diccionarios tradicionales, como los que mencioné recién, que tienen las palabras históricas del inglés, el Urban Dictionary tiene palabras del lingo, del lenguaje chabacano, del lenguaje que la gente habla en la calle. Entonces, por ejemplo, en Urban Dictionary puedes encontrar palabras como bro, que es brother, o una simplificación de brother, de hermano, pero que también te va a explicar el contexto de dónde se usa esa palabra y por qué. Y hay un montón de palabras, de lenguajes que son sutilezas del lenguaje que nunca las vas a encontrar en un diccionario tradicional porque no llegan a oficializarse tanto, pero sin embargo se usan, sobre todo si tenés una reunión en donde la mayoría de personas comparten una cultura común, como de California o de Nueva York o de cualquier parte de Estados Unidos, van a utilizar palabras que entienden entre ellos sin darse cuenta que son los únicos que las entienden. Y eso me da el pie ideal para el siguiente tip. Siempre tenés que tener a mano un papel y un lápiz para anotar, o algo para anotar, lo que te parezca más cómodo, para cualquier palabra que escuches, que te haga ruido o que no estés del todo seguro de qué significa, que la anotes para luego buscar la definición de esa palabra y asegurarte. Además está decir, cuando leas la definición, trata de leer varias definiciones, quizás alguna definición no sea la del contexto en la cual vos lo escuchaste, tenés que ver todos los contextos que existen para esa palabra. Pero bueno, en esto de anotar y de ver qué es lo que se dice en una reunión, un conocido me decía que escuchó, bueno, estaban hablando de un problema técnico en una reunión de una estándar y le dijeron, bueno, I'm going to escalate this problem. Y lo que él pensaba que significaba era como que hay que escalar los servidores para que la aplicación escale o algo así, como que esa era la solución que él estaba proponiendo. Y en realidad escalate something significa moverlo, o sea, llevar el problema a un escalafón superior en la estructura de mandatos de la empresa, o sea, en la estructura organizacional de la empresa. Así que es súper importante eso, estar como súper atento y anotar las palabras que no te terminan de hacer sentido, decís, te entiendo, pero no estoy seguro, anotala, chequeala y así vas enriqueciendo y vas mejorando tu lenguaje. Esto es una tarea de toda la vida, o sea, nunca vas a terminar de hablar inglés perfecto. Ni la gente que vive en Estados Unidos habla inglés perfecto, siempre hay más palabras que aprender, pero bueno, la idea es mejorar lo más posible, o sea, con que ya tengas, digamos, puedas
hacerte entender ya es suficiente y bueno, después irás mejorando con el paso del tiempo. Y quizás si seguís adelante con esta línea de pensamiento puedas estar de acuerdo conmigo en que las traducciones no existen.